Un día mi papá me dijo, quiero presentarte a mi amigo. Admito que tenía curiosidad. Nunca supe mucho de los amigos de mi papá. Solo los mencionaba o hablaba de ellos una vez y ya. Mi papá nunca entraba a detalles. Así que claro, tenía curiosidad. Pensé, claro, ¿por qué no? Unos días después recibí una llamada. Llamémosle Dean. Cuando me llamó por teléfono me presenté y empezamos a hablar. Pensé que sería una sola vez, pero siguió llamando a mi papá y preguntando por mí. Era solo unos años más grande que mi papá, que tenía casi 50. Vivía en Nueva York y yo en Chicago. Él tenía su propia familia, esposa y 3 hijos. Aunque él sabía que yo tenía hermanos con los que podía hablar, solo estaba interesado en hablar conmigo. Odio admitirlo, pero me sentía halagada. La atención constante de él era lo que me gustaba. Nunca habían estado tan interesados en mí. Hablaba con él como si fuera de mi edad. Hablaba de lo que me gustaba, sobre cosas de la escuela y más. Aunque se sentía un poco raro hablar con alguien más grande que yo, estaba muy sola y solo quería un amigo. Mi papá me alentaba a seguir hablando con él, así que lo seguía haciendo. No tenía idea de qué estaba pasando. Un día, un par de semanas después de que empezamos a hablar, la conversación se volvió erótica. Luego me dijo que me compraría blusas, faldas cortas y shorts. Él sabía que no había manera en que mi papá, una persona conservadora y religiosa, me dejara usar esas cosas. Así que me dijo que no le dijera nada. Me dijo que nunca le dijera a mi papá de lo que hablábamos, porque si no, se asustaría mucho. Tenía razón. Seguimos hablando de estas cosas por semanas, con él preguntando cosas como si alguna... Fui tan ingenua en ese momento. Soñaba con tener un novio que me amara y me cuidara. Tal vez era porque, aparte de ser ingenua, me sentía sola. Así que empecé a decírselo yo también. Realmente no lo amaba. Solo quería saber qué se sentía decirlo. Pero no sentí nada. Lo único que sentí fue un abrumador sentimiento de nervios. Sabía que esto estaba mal, pero aún así continué. No sabía la cantidad de cosas que había desatado cuando dije esas palabras. Entonces, Dean empezó a mencionar cómo un día nos íbamos a ver en persona y nos casaríamos y tendríamos hijos. Se me hacía muy raro. Quería decirle a mi papá lo incómoda que me sentía con esto, pero mi papá me alentaba a seguir hablando e incluso empezó a bromear diciendo que me debería casar con Dean. Estaba tan sola y quería estar con alguien, por lo que Dean pudo entrar fácil al lugar que debió haber sido de alguien más. No quería hablar con este hombre, pero no podía parar. Y con mi papá animándome a hablar con él, me sentía atrapada. Pero llegaron más problemas a mi vida. Después de mi graduación, mi familia decidió irse a África a quedarnos con mi familia extendida por un año. No quería ir porque me iba a perder la preparatoria y no quería vivir lejos de los amigos que había hecho. Pero no sabía lo que estaban planeando Dean y mi papá. Durante todo esto, mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo mantuvieron en secreto porque si mi mamá se enteraba, los iba a detener. El día que viajamos a Marruecos, mi papá tuvo que quedarse en Chicago porque tenía trabajo, así que mi mamá, mis hermanos y yo viajamos juntos. Durante una escala entre Nueva York y Marruecos, conocí a Dean. Mi papá no me había dicho que ahí lo iba a ver. De verdad no lo esperaba. Me congelé cuando lo vi. Era mucho más grande que mi papá y reconocí su voz de inmediato. Fue amistoso con mi mamá y mis hermanos, pero siempre sonreía de manera exagerada cuando me veía. Sentía que su intención era otra. Sabía por su mirada que me quería y me enfermaba saber que me deseara así, especialmente porque era mucho más grande que yo. Cuando mi mamá no estaba cerca, como cuando fue a comprar algo de comida o cuando mis hermanos se iban a caminar, Dean se acercaba e intentaba hablar conmigo, pero yo me congelaba. Me preguntaba si estaba emocionada